Proceder a hablar acerca de las imágenes diagnósticas en la estadificación, en el diagnóstico y en la planeación quirúrgica del cáncer de ovario. Esos son básicamente los tres partes importantes de la enfermedad donde nosotros estamos presentes. El enfoque diagnóstico de una masa anexial tiene tres componentes importantes. Uno, la edad de la paciente. Sabemos pues que si es premenopáusica tiene un abordaje y si es posmenopáusica pues tiene mayor riesgo y el abordaje es diferente. Las imágenes diagnósticas y los marcadores, como ya nos habló la doctora Juliana. La mortalidad del cáncer de ovario, pues por encima del 60%, el diagnóstico es tardío, alta tasa de mortalidad. Por eso, los radiólogos o las personas que hacemos ecografía transvaginal o ecografía pélvica, no solo radiólogos, sino ginecólogos, debemos comprometernos con el riesgo. La evaluación de una masa anexial no debe quedarse en una masa anexial compleja. Ese es uno de los primeros mensajes que yo quiero dejar, tanto para radiólogos como para ginecólogos. Si estamos ante la posibilidad de hacer una ecografía, debemos comprometernos con el riesgo, debemos clasificar de acuerdo a la guía que utilicemos o a la que trabaje nuestro grupo multidisciplinario. Particularmente a los ginecólogos les gusta mucho utilizar IOTA, algunos usan GIRATS y los radiólogos utilizamos ORATS. La clasificación del riesgo nos debe de dar una probabilidad de malignidad y en base a eso debemos hacer una recomendación final. La clasificación ORATS es algo nuevo, es algo reciente que viene a reemplazar el consenso de ultrasonido con el que veníamos trabajando en clasificación de riesgo. Es algo similar al BIRATS que se utiliza en mama, tiene unas categorías y una clasificación de riesgo de acuerdo a la probabilidad de malignidad. Entonces vemos que va desde el ORAT 0, que es un estudio incompleto en ecografía que requiere imágenes adicionales, ovario normal, hallazgos benignos, bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. El alto riesgo se considera mayor al 50% de probabilidad. Cuando en imágenes vamos a sospechar que una lesión pudiera ser un cáncer de ovario, bueno, hay cosas que nos deben alertar y son que sea una lesión mixta, que sea una lesión quística con componente sólido, que tenga lóculos, múltiples lóculos, septos gruesos, que tenga papilas, que tenga componente sólido y, muy importante, la vascularización. A mayor vascularización del componente sólido es mayor el riesgo de malignidad. Y hay hallazgos que son bien sospechosos, altamente sospechosos de malignidad, que es la presencia de ascitis y de implantes peritoneales que sean asociados a una masa anexial. Entonces voy a mostrarles, por ejemplo, esta es una lesión multiquística o una lesión quística multiloculada de septos delgados. Esta es una lesión que nos debe hacer sospechar, sobre todo cuando mide más de 10 centímetros. Generalmente estas lesiones loculadas son asociadas a lesiones de bajo riesgo o lesiones borderline. También lesiones quísticas que contengan papilas, como tenemos aquí, de unas papilas pequeñas dentro de los septos y depende del número de papilas que tengamos, pues va a ser la clasificación del riesgo. Lesión sólida, perdón, lesión mixta con componente sólido. Siempre el componente sólido es algo que debemos analizar. Esta es una lesión que es generalmente su apariencia puede ser una lesión borderline o una lesión de bajo riesgo. Una lesión mixta de componente sólido vascularizado, una lesión multiloculada con septos gruesos, vascularizados y una lesión sólida con componente altamente vascular. Esos son los hallazgos que nos deben hacer sospechar malignidad. Y realmente altamente sospechosos son cuando una masa anexial se encuentra acompañada de ascitis. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética donde vemos una masa anexial rodeada de implantes y abundante cantidad de líquido. Eso le aumenta muchísimo el valor predictivo positivo y son los hallazgos que nos hacen sospechar en una lesión de alto grado. ¿Qué hay de la resonancia magnética? Pues es un método bastante útil en la evaluación de una masa anexial porque nos da información morfológica e información funcional. El ultrasonido solamente nos da una información morfológica
y podemos ver algo de la vascularización con el Doppler. Sin embargo, resonancia magnética pues nos da una caracterización exacta, la localización de la parte multiplanar, y también podemos determinar el origen de la lesión. ¿Cuándo estaría indicada una resonancia para evaluaciones de masa anexial? Cuando las lesiones son mayores a 10 centímetros, porque pueden salirse del campo de vista del transductor y no poderlas determinar. Lesiones que el origen es incierto, que no sabemos si es una masa anexial, es una masa uterina, ovárica, y para estadificación. Ejemplo de una lesión en ultrasonido, una masa sólida lateral al útero, no se identificaba con claridad el ovario, y en imágenes de resonancia magnética vemos el ovario acá bien detectado, y lo que corresponde a las lesiones sólidas son miomas subserosos que en ecografía no era fácil identificar si era de ovario o no era de ovario. Ese es otro caso, es una lesión muy grande en donde en ecografía transvaginal es una lesión que mide más de 18 centímetros, y en resonancia es claramente identificado el ovario, el cual se encuentra desplazado, está más o menos a nivel supraumbilical. En ecografía esto no lo vamos a ver, y resonancia magnética nos permite establecer que esta es una lesión que no es de origen ovárico y que es de un origen uterino. ORAS también está para resonancia magnética, está validado solo para ecografía y para resonancia. Tomografía no está validada la clasificación de ORAS. También tenemos las categorías de riesgo, no me voy a detener aquí, es un tema extenso, pero lo que sí quiero mencionar es que la categoría ORAS de la 2 y 3, la recomendación es manejar por un ginecólogo general, y la clasificación ORAS 4, que es un riesgo intermedio, y ORAS 5, que es una lesión de alto riesgo, la recomendación es valoración por ginecología oncológica. Esto es para detectar adecuadamente pues la enfermedad y establecer una planeación quirúrgica. El segundo punto, una vez que ya hicimos el diagnóstico, que sabemos que es una masa anexial sospechosa de una lesión borderline, de una lesión de un riesgo bajo o de un alto riesgo, pues lo que sigue es la estadificación. Y la estadificación, pues, es determinar la extensión de la enfermedad como un factor pronóstico. Tenemos que saber el compromiso pélvico o extrapélvico, y algo determinante es la presentación o no de implantes peritoneales, ganglios pélvicos o retroperitoneales, y si hay metástasis a distancia. Con esto, los ginecólogos pueden establecer el mejor plan terapéutico para su paciente. Implantes peritoneales, un desafío diagnóstico, en otras palabras, un dolor de cabeza. Es un desafío diagnóstico, no es fácil. Hay variables que influyen en la detección de los implantes, y es la estirpe histológica, porque si es de alto grado o de bajo grado, el tamaño de los implantes es una variación, es un ítem importante. La localización, si es o no metabólicamente activo, y si tiene o no restricción en la difusión. Entonces, vamos a ver el comportamiento de las diferentes imágenes diagnósticas. La tomografía, pues, es un método que es altamente disponible, es muy rápido de hacer, se hace en par minutos, hacemos un TAC, requiere medio de contraste intravenoso. El costo es menor que la resonancia y que el PET, y la mayoría de los radiólogos estamos familiarizados con el método. Desventajas del TAC: la localización de implantes peritoneales, pues también el tamaño de las lesiones. Si son la detección de implantes peritoneales menor a 1 centímetro, es del 90 al 50%, y si son menores de 0.5, la sensibilidad es muy baja en tomografía. Resonancia más difusión, o sea, si le sumamos la difusión, es un método altamente efectivo en la detección de implantes peritoneales, tiene un alto contraste entre el implante y el tejido circundante. También en resonancia podemos caracterizar adecuadamente la masa anexial y podemos ver la extensión de la enfermedad.
Desventajas de resonancia, pues tiene un alto costo que es superior a la tomografía, es un largo tiempo de exploración, como dijimos, el TAC lo podemos hacer en 2-3 minutos, cuando una resonancia es más o menos 40-45 minutos, y hay algunas pacientes que no se pueden meter al campo magnético por contraindicaciones, como son la presencia de dispositivos electrónicos, claustrofobia, etcétera. PET-CT, alto contraste entre los implantes y el tejido, pero pues obviamente detecta los que son metabólicamente activos y son muy fáciles de ver en el PET. Pero ¿qué pasa cuando el implante no es metabólicamente activo? Está presente, pero no tiene una actividad metabólica porque no tiene un alto grado. Son los que tenemos problemas para ver, y también tenemos un problema en el tamaño. Los implantes menores a 5 milímetros no es tan fácil verlos en el PET. Disponibilidad, costo y dosis de radiación son desventajas también del PET. Y este metaanálisis de la comparación de los tres métodos, pues nos demuestra que resonancia magnética es el método que demuestra mayor sensibilidad para la detección de implantes peritoneales en cáncer de ovario y también en cáncer gastrointestinal. El PET es un poquito menor que resonancia, pero la diferencia no es estadísticamente significativa, y la tomografía tiene la más baja sensibilidad comparado con estos tres, en estos tres métodos. En la evaluación de el PCI, que es el índice de carcinomatosis peritoneal, que es algo que al cirujano le importa mucho, pues también hay un pequeño estudio prospectivo. Realmente no hay muchas publicaciones al respecto. Nosotros estamos trabajando, estamos construyendo nuestra publicación porque nosotros hacemos esto. Entonces, este estudio ha demostrado que la resonancia es superior a tomografía en evaluación de la serosa intestinal, en pelvis y en el abdomen superior derecho, y mayor tasa de detección de implantes centrales y en pelvis. El acuerdo interobservador en resonancia es superior al de la tomografía cuando nosotros agregamos difusión, y el índice de concordancia pues también es superior en resonancia. Vamos a ver un par de ejemplos en donde vemos señalado con la flecha azul, vemos un implante en el yeyuno distal, el cual fue omitido en la tomografía porque, como vemos, es muy parecido a la densidad del intestino. Aquí está nuevamente en la imagen de resonancia, que tampoco se nos ve tan claro. Sin embargo, esto tiene alta intensidad de señal en difusión, y este fue omitido en el TAC y detectado por la difusión. Otro ejemplo de un nódulo peritoneal en fondo de saco posterior, el cual en la tomografía fue omitido porque pues aquí no hay tanto contraste entre los tejidos. En resonancia magnética pues parecía también corresponder a una asa intestinal. Sin embargo, restringe en difusión, tiene una alta, brilla bastante, entonces difusión nos ayuda mucho a detectar implantes peritoneales. Tenemos aquí una tomografía en donde vemos que prácticamente no hay nada en el espacio subhepático anterior. En resonancia magnética vemos, no sé, como que puede haber algo ahí. Este es el T1, el T2, pero claramente en las secuencias de difusión vemos algo que brilla, que es muy blanco y contrasta bastante con el parénquima hepático, y es así como nosotros vemos los implantes peritoneales en las secuencias de difusión. Y la parte final, la planeación quirúrgica, en la cual nosotros podemos aportar con nuestras imágenes, pues cómo lo estamos haciendo nosotros acá en Fundación Santa Fe. Hemos diseñado en conjunto con el Servicio de Ginecología y de Radiología un reporte estructurado basado en el índice de carcinomatosis peritoneal, o el PCI. Entonces nosotros hacemos nuestra resonancia y ponemos acá de acuerdo a dónde están ubicados los implantes, le asignamos la puntuación y hacemos el PCI por imágenes. En nosotros, pues nuestra función en la evaluación preoperatoria o en el mapa quirúrgico es detectar los sitios críticos para el cirujano, asignarle los puntos por el PCI. Entonces tenemos acá muchos implantes señalados con la flecha roja. La flecha azul demuestra la masa anexial, tiene la paciente ascitis, y hay implantes peritoneales, hay un implante subdiafragmático y hay otros implantes cardiofrénicos
en donde están bien demostrados y nosotros se correlaciona con los hallazgos del PET-CT de esta paciente. Otro caso, paciente con adenopatías retroperitoneales y con múltiples implantes peritoneales vistos en resonancia magnética. Estos son casos de nuestro centro de cuidado clínico de cáncer epitelial de ovario. Y acá tenemos otra paciente donde tiene un conglomerado en la porta hepatis, otros subdiafragmáticos y las masas anexiales bilaterales. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos esto? Pues asignamos los puntos de acuerdo al tamaño de los implantes y establecemos un PCI por imágenes. Y esto pues después ya nuestros ginecólogos hacen la correlación, de lo cual el doctor Sanabria seguro les va a hablar más adelante, cómo nos va a nosotros diagnosticando esto. ¿Cuáles son los errores que podemos tener en la estadificación? Pues cuando la enfermedad peritoneal de pequeño volumen, menor a 5 milímetros, puede no ser detectada en la tomografía. La resonancia puede estar, como vimos los ejemplos, mimetizada por el intestino, cuando en el PET-CT no son metabólicamente activos y la localización subdiafragmática requiere imágenes coronales. El compromiso de ganglios linfáticos, micrometástasis o ganglios que sean de tamaño normal y que tengan un compromiso tumoral, pues nosotros no tenemos cómo saberlo. Los ganglios grandes que no son tumorales, sino son de apariencia reactiva, ganglios paracardíacos y paraórticos que pueden verse, pero no es confiable su compromiso en imágenes. Y entonces, ¿qué criterios puede haber para recomendar imágenes diagnósticas? Pues aquí siempre la controversia es que es mejor si el TAC o la resonancia para este tipo de pacientes. Pues yo creo que uno tiene que escoger el método que esté en su disposición de su equipo de trabajo. Tenemos que escoger el método de acuerdo a la disponibilidad, al costo del examen, a la seguridad que nos proporciona el método, como es la radiación y la lectura, y la evidencia médica. En Estados Unidos, una resonancia vale 3 veces más que una tomografía. Sin embargo, en Colombia, el valor de una resonancia es 1.5 más veces mayor que la tomografía. O sea, vale mucho menos en nuestros países latinoamericanos y podemos proporcionar mucha más información. Para terminar, bueno, las guías en cáncer de ovario, las guías de radiología, actualmente recomiendan la tomografía como estudio de elección para estadificación inicial y para el seguimiento. Sin embargo, la nueva evidencia del metaanálisis que les acabé de mostrar demuestra que la resonancia con difusión tiene mayor sensibilidad en la detección de implantes peritoneales comparado con la tomografía. En centro especializado de cáncer de ovario, si disponemos de este centro como el que tenemos nosotros en Fundación Santa Fe, la resonancia con contraste y difusión es la imagen de elección para caracterizar la masa anexial y la detección de los implantes peritoneales. Y lo más importante, el equipo multidisciplinario, el trabajar en equipo, todos cambia sustancialmente el manejo de pacientes con cáncer epitelial de ovario. Las imágenes diagnósticas ayudan a la selección adecuada del paciente para citorreducción versus quimioterapia neoadyuvante. Y este pues es nuestro equipo, ya lo mostró Juliana, yo solamente quiero agregar una cosita. Todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos. Y todos trabajamos por el beneficio de nuestras pacientes. Gracias.